Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Esperemos un minutico más a que entren todos y arrancamos. Espero hayan leído Macabeos porque lo necesitamos. Bueno, buenas noches a todos. Hola Jamie, hola María José, John Alexander, ¿cómo van? Hola, profe. Buenas noches. Hola, compañeros. ¿Cómo vas embarazo, Jamie? ¿Ya casi? Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, estoy en aproximadamente 5 meses y medio. Entonces, bien, gracias a Dios. Qué bueno, o sea que alcanzas a completar este semestre. Sí, la verdad que sí, eso me emociona mucho porque hubo un momento que pensé que no me alcanzaba, pero gracias a Dios sí. Qué bueno, mi Jamie, me alegra. Bueno, entonces muchachones, vamos a seguir con el recorrido que hicimos del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo, ¿listo? Y vamos a ver algunas generalidades del Nuevo, pero como yo les decía en la clase anterior, es importante que hayan podido leer, Macabeos, ¿listo? Yo ahorita voy a hacer una especie de control chiquitico de lectura, porque voy a permitir pues que ustedes me cuenten de la época de los Macabeos, de los famosos silencio bíblico. Entonces, o el periodo intertestamentario se conoce, ¿listo? Pero antes de eso, entonces, voy a ir aquí a que hagamos un recuento pequeñito de lo que ya habíamos visto. Ok. Bueno, hicimos una línea del tiempo donde yo les hablaba precisamente desde la caída, ¿cierto? Les decía que tuvieran mucha atención, prestaran atención a la línea roja. ¿Por qué hay que prestarle atención a la línea roja? Porque es, digamos que, lo que nos permite ver desde dónde viene Jesús. Y en este caso, estamos viendo desde Adán, ¿sí? Por eso se habla de que Jesús es descendiente de Adán. Entonces, esa línea roja que ustedes ven en la parte de abajo es la que nos va a permitir en un momento determinado precisamente saber de dónde viene Jesús, ¿listo? Hablábamos de los semitas, de los camitas, de los cafetitas, ¿cierto? Y que de los semitas viene precisamente Abraham, Isaac y todos los patriarcas hasta terminar en Egipto. Hablábamos entonces de las 12 tribus de Israel, hablábamos de la extensión del reino de Israel y Judá. Hablamos entonces de la época de Moisés, Josué, jueces. Les decía también que Dios quería ser el rey precisamente de Israel y ellos se negaron, por lo tanto, en un momento determinado, pues ellos eligieron rey y él les dijo, listo, ustedes no han desechado a Samuel sino a mí, yo quería ser su rey y pues bueno, ustedes quieren ser como el resto de las naciones, entonces, pues entonces van a tener reyes. Entonces, cada uno de ellos gobernó 40 años, como lo habíamos visto, hasta Salomón. Después se dio el reino del norte, ¿cierto? Hablamos que su capital era entonces Samaria. Y Judá, con 2 tribus nomás, y su capital era Jerusalén. La ventaja de Jerusalén es que tuvo de pronto, de Judá tuvo reyes
que aunque ustedes van a ver a Acaz, ustedes van a ver a varios, habían otros como Josías que intentaron restaurar pues la adoración a Israel. Y bueno, fue parte, digamos, que de lo que se rescata y lo que hizo que la caída de uno del otro fuera diferente, ¿sí? Recuerden ustedes que los primeros en ser cautivos por Asiria es Israel, ¿cierto? Y más adelante tendría que ser Babilonia la que, digamos que lleva cautivo a Judá, al reino del sur, y es cuando viene la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Listo? Quien destruye Jerusalén y se lleva las cosas del templo por la historia bíblica es el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Conocido por sus construcciones, por los jardines colgantes, pues por toda su gloria y magnificencia en un momento determinado. Y ahí vamos a ver entonces el desarrollo, por ejemplo, de Daniel, de sus amigos y bueno, una cantidad de cosas que vamos a ver muy interesantes, ¿cierto? Bueno, ya esto lo hablamos, cómo se estableció el reino del norte y del sur, y hace 8 días quedamos aquí, ¿se acuerdan? Quedamos en dónde o cómo tiene variación los nombres de... Y hablábamos entonces que el último se conocía como judíos. De hecho, cuando uno ve la historia, se da cuenta, cuando entremos al Nuevo Testamento, que se llama el reino de Judá o el reino de Judá, que digamos que son los sobrevivientes, y bueno, ustedes me van a contar ahorita qué pasó con los macabeos, pero pues digamos que es la distinción que hay. Recuerden ustedes que los primeros en caer, les decía aquí atrás, fueron el reino del norte, o sea, Israel. ¿Por quiénes? Por los asirios. Sí, esto es muy clave. Recuerden ustedes que la historia nos cuenta que los asirios hacen asentamientos y empiezan a gobernar, y entre ellos pues toman al reino del norte, ¿sí? Se dio entre los años 1814 y 1781, cuando Asiria logra la categoría de imperio, el imperio asirio. Y hasta el año 1760, Babilonia derrotó y conquistó a los asirios, desde ahí pasaron a ser parte del imperio babilonio. O sea, aquí hay una cadena, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, acá, que el primero en ser gobernado es el reino del norte por Asiria. Pero unos años más tarde se levanta el babilónico, derrota a Siria y se conocería entonces el imperio babilónico. ¿Listo? Esto es como un lapso de tiempo que ustedes deben conocer. El imperio asirio, la situación concreta del hombre de este tiempo era la siguiente. Ojo, porque aquí por eso cae primero el reino del norte. Cuando usted ve la historia, aunque se habla más de los reyes del reino del sur porque fue más trascendente para la historia bíblica, había una degeneración de la fe en el Señor debido a la adoración de los ídolos cananeos. Ustedes van a ver sobre todo en Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas, que es los que el libro que habla, bueno, obviamente Primero y Segundo de Reyes, pero Primero y Segundo de Crónicas trata de resaltar en la historia bíblica algo como, regalen un segundito, por favor, que me necesitan un segundito, sí, un segundito, qué pena con... Bueno, discúlpenme, es que a veces nos necesitan así de vez en cuando. Entonces, bueno, entonces yo les decía que sobre todo relatos como Primero y Segundo de Crónicas y Primero y Segundo de Reyes nos va a mostrar cómo de una u otra manera, si usted ha leído juiciosos esos libros, los reyes, la mayoría, se inclinaba a los dioses cananeos, ¿sí? Y de hecho hay costumbres de Acar, por ejemplo, que él sacrificaba a sus hijos y los sacrificaba porque una costumbre, digamos que de los de ese tipo de movimientos religiosos era sacrificar a sus hijos para que tuvieran protección. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en segundo de Crónicas 20, no mentiras, 30, 31, 32, ese tipo de historias. Entonces, eso va a ser una constante que ustedes van a ver ahí, ¿listo? Entonces, definitivamente el reino del norte cae primero porque era un reino
que desafortunadamente pues muchas veces volvía su corazón a los dioses cananeos. Entonces hay una degeneración de la fe en el Señor. 2, opresiones sociales y económicas. Entonces las duras cargas fiscales marcaban el extremo contraste entre ricos y pobres. Había una arbitrariedad en los funcionarios del Estado que explotaban a los pobres. Aquí ustedes van a ver una demanda de Isaías, ¿sí? No sé si usted recuerda Isaías capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, si no, el 5. Ustedes van a ver algo interesante. ¿Qué es lo interesante que ustedes van a ver ahí? Que, por ejemplo, nace algo que se llama el agiote. ¿Ustedes saben qué es el agiote? No más así como me dijo un niño, un ají así de grande. No, ese no es un agiote. ¿Listo? El agiote era la primer comercialización que hubo, ¿cierto? Con papel y moneda. Bueno, sobre todo con moneda. ¿Listo? Eso era el agiote. ¿Listo? Antes la gente lo que comerciaba era la sal. Por eso en el mundo antiguo la sal es tan importante. La sal servía para conservar, porque recuerden que antes no había neveras, ¿cierto? Entonces lo que pasaba era que la gente utilizaba la sal y lo envolvía en hojas para conservar, por ejemplo, la carne. La sal también sanaba, entonces muchos hicieron algunas especies aromáticas y bueno, sí, productos de sanidad o de sanación a través de la sal, pero la sal también se daba para comerciar. Entonces, por eso Jesús dice que ustedes son la sal del mundo, no porque ustedes sean unos salados y pobrecitos todos de malas, no, sino porque la sal era muy importante para el contexto bíblico, ¿cierto? Entonces, la palabra salario viene de sal, porque usted trabajaba por sal, ¿sí? Usted comerciaba con la sal. Pero después aparece el agiote, y el agiote era que se crean las primeras monedas y billetes. Entonces, ¿qué pasa? Eso hizo a los bancarios pues mucho más grandes, la gente se aprovechaba, e Isaías hace esa demanda tan espectacular. Y note que a diferencia de otros llamados, usted ve la mayoría de llamados en el primer capítulo, ¿cierto? Pero Isaías no, Isaías es llamado casi hasta el capítulo 5 y ni siquiera es llamado. El Señor dice, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías se levanta y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, el llamado de Isaías es totalmente diferente al llamado de los demás. Entonces esto es algo muy interesante. Pero ¿qué pasa entonces? Volvemos a lo mismo. Entonces Israel entra el reino del norte entra en una depravación y en una falsa comercialización que enciende el furor del Señor, y por ello ellos son los primeros en ser cautivos. Ya les explicaba por Asiria. ¿Listo? La opresión del imperialismo asirio, que quitó toda libertad de acción imponiéndole sus dioses y su cultura. A diferencia del reino del norte, del sur mejor, el reino del norte prácticamente fue obligado a practicar otra religión y a dejar a Dios. Entonces el imperio asirio fue conocido de pronto por su barbarie. ¿Listo? Después entonces es vencido por el imperio babilónico, ¿cierto? Que comienza en el 612 a.C. y termina en el 539. Ese 539 es muy importante para nosotros y ahorita se lo voy a explicar por qué. Dice Nehemías 9:28. Pero cuando tenía descanso, volvían a hacer lo malo delante de los ojos volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Este texto para mí es muy significativo. ¿Por qué es significativo? Estos benditos eran rebeldes por naturaleza. Terminaban detrás de otros dioses y cuando se veían oprimidos empezaban a buscar a Dios. Y Dios en su amor y misericordia y ese espíritu de papá volvía y les tenía compasión. O sea, Dios es así y esa es una de las características tan bonitas de Dios. O sea, no te la podemos embarrar una y otra vez, no significa que usted vaya y la embarra todo el tiempo, obvio no. Pablo de hecho dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande, no? Pero el hombre, en
en su naturaleza ha tendido a abandonar a Dios, inclinar su corazón a otros dioses, pero Dios es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento, ¿se acuerdan? Entonces es muy bonito esto, y entonces vamos a ver que el imperio babilónico los hace cautivos 70 años, ¿listo? Esos 70 años entonces terminan en el 539 con el decreto de Ciro, cuando Ciro le dice a Nehemías, listo, vuelvan. Y Nehemías dice, ok, voy a reconstruir los muros. El decreto de Ciro es muy importante porque es la salida del pueblo del Ar. Aquí hay tres cosas que ustedes deben saber. Están los de la diáspora y los que se quedaron como remanente. ¿Qué significa eso? Hubo unos que Babilonia se llevó, entre ellos Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Ellos se llevaron a que sirvieran a Nabucodonosor, digamos que en su palacio, en su gobierno, y esos fueron los que se llevaron cautivos. Había un remanente, el remanente fue los que se quedó ahí al lado de las ruinas, ¿cierto? Pero había unos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Los que salieron a diferentes naciones huyendo del imperio babilónico, ¿sí? Entonces, ese decreto de Ciro le decía a los que estaban en cautividad, ya pueden volver a Jerusalén. O sea, eso fue emocionante. Y es cuando usted lee Esdras y cuando encuentran el libro o el rollo de la ley y empiezan a leerlo delante del pueblo, dice la Biblia que el pueblo se puso a llorar, se estremeció, porque es como volver a ver sus raíces, como volver a ver, oiga, volvimos a ser nación, nos repatriamos, ya no somos esclavos, ya no somos subyugados. Entonces esa parte de la historia es una de las más lindas. Y ese 539 del decreto de Ciro es, por eso les digo, muy importante. En el 587 es cuando ellos quedan, antes de Cristo es cuando son sometidos al imperio babilónico. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia de la patria perdida. No sé si ustedes escucharon una canción y van a ver, digamos que una añoranza a los textos del Antiguo Testamento, que hay una canción que no es que hicieron, ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Porque el anhelo que ellos tenían en un momento determinado era precisamente volver, era la añoranza de volver a su tierra, a eso que perdieron, ¿sí? Entonces viene con el 539 y el decreto de Ciro el retorno, ¿sí? Viene el retorno. Entonces es muy importante que ustedes y yo entendamos dentro de la historia cómo en un momento determinado Israel siempre ha luchado por su patria. Al día de hoy, ustedes ven cómo Israel lucha por ser reconocido como nación, ¿sí? Y un momento donde en la votación, por ejemplo, Colombia dijo, no, yo no quiero que Israel sea nación, que fue un error gravísimo. Pero bueno, bendito sea el Señor por todas las cosas. Entonces, consecuencias decisivas de la configuración de la religión y la identidad nacional judía. Obviamente muchos de ellos perdieron identidad, se confundieron o mezclaron sus enseñanzas con las de los dioses cananeos. Entonces hubo un desorden impresionante en cuanto a la religión. Si anteriormente a la conquista de Jerusalén el pueblo hebreo había tendido al politeísmo, a varios dioses, los sacerdotes del exilio elaboraron un pensamiento rigurosamente monoteísta, muy fluido por la ciencia mesopotámica. ¿Qué significa esto? Hay tres periodos que se llaman el preexilio, el exilio y el posexilio. ¿Qué significa eso? El preexilio, ustedes van a ver algunos profetas que empezaron a decirle a ellos, ojo, ustedes van a terminar cautivos. Una de las tareas del Nabí o Roé, como se conoce en el Antiguo Testamento, era denunciar el pecado del pueblo. Nunca tuvo que ver el profeta con adivinar o pensar qué iba a pasar en el futuro, no. Una de las funciones del rodeo del vidente era ver lo que iba a pasar para que éste, a través de lo que vio, le dijera al pueblo, arrepiéntase. La acción del profeta siempre es llevar al pecador al arrepentimiento. Entonces,
en el preexilio viene eso, pero en el exilio se conoce como la cautividad, los 70 años, la destrucción del templo de Jerusalén. Y después viene el post-exilio, o sea, cuando vienen Nehemías, Esdras y demás a reconstruir, a volver, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, preexilio, exilio y post-exilio. Después, entonces, intentarían acabar con todo lo que pudiese generar oposición. Claro, el imperio babilónico naturalmente intentó acabar. Daniel 1:14, por ejemplo, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre esos, repetimos Daniel. Entonces, estos fueron los que vivieron la etapa del exilio, ¿sí? De la salida de su tierra, para que lo tengan en cuenta. Después entonces de que Ciro tomó Babilonia, ¿cierto? En el 539, los dominios se extendieron hasta India en el este, hasta Egipto y la actual Turquía en el oeste. Durante 1700 años de este imperio llegó a extenderse a 3 continentes, siendo así considerado uno de los mayores imperios de la historia. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la incursión de los medo-persas, un tercer imperio, ¿sí? Que es el que derroca al imperio babilónico. Y dice, por ejemplo, Esther, y estaban junto a él Carsena, Setar, Adma, Tarsis, Meres, Mersena y Memucán, 7 príncipes de Persia, ¿sí? Allá entra Persia, y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Entonces aquí ya hay la descripción, por ejemplo, en Esther, ya no de el imperio asirio y ni el imperio babilónico, sino ahora se nos habla del tercer imperio, el imperio persa. Eso también nos permite ver, muchachos, que hay una verdadera trazabilidad de la Biblia con la historia, ¿sí? La Biblia no se equivoca. La Biblia ha estado presente en cada uno de los periodos de la historia. Eso hace que pues, sea mucho más linda la experiencia con la escritura. El decreto de Ciro, ¿por qué es importante? Porque liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció igualdad entre las razas. Segundo libro de Crónicas 36:22 dice, mas el primer año del rey Ciro de los persas, miren que aquí ya entra el imperio medo-persa, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. O sea, vienen todas las transiciones, y si no hubiera caído el imperio babilónico, muy seguramente Israel hubiera tenido mucho más de 70 años de esclavo. Entonces es una partición muy bonita, y definitivamente Dios permite que Babilonia caiga con los medo-persas para que Israel pudiera volver a su tierra. O sea, es una historia bien, bien especial. Esdras nos dice, en el primer año del reino de Ciro, rey persa, ¿cierto? El Señor dispuso el corazón del rey para que se promulgaran un decreto en todo su reino y así cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuda dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Quiero que usted note algo.
Y es que cuando usted conoce la historia y empieza a leer, usted puede citar en el tiempo en donde fue escrito el libro. No más con que yo lea, esto dice Ciro, rey de los persas, digo, uy, ya cayó Babilonia y ya cayó el imperio asirio. ¿Se dan cuenta? Si yo conozco parte del contexto y la historia, puedo ubicar más fácil a quién le están hablando, qué le están diciendo, cuál es la intención del autor al nombrar, por ejemplo, ciertos autores. ¿Listo? Entonces note usted que conocer la historia nos permite hacer mejores interpretaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Sí? ¿Les parece importante esto que estamos viendo antes de entrar al Nuevo Testamento? Bueno. Espero que cuando ustedes lean se vuelvan unos duros en profetas. Bueno, entonces, aquí entonces volvemos a entrar a los últimos profetas. Cuando estudien profetas, Dios permita que den con un maestro que les entre en esta vida de los profetas que fue muy linda. Y sobre todo es aprender a ubicar a los profetas, ¿sí? ¿Quiénes fueron los de preexilio? ¿Quiénes escribieron durante el exilio? Y los últimos profetas que ustedes van a ver son los de posexilio, después de la cautividad. Discúlpenme, después de la cautividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento donde se empieza a restaurar con el remanente, con aquellos que de una u otra manera querían preservar la esencia de judíos como hijos de Dios e hijos de Abraham. Pero empieza un tiempo intertestamentario, donde hay 400 años de silencio bíblico, donde empieza Ageo, Zacarías y Malaquías. Recuerde usted algo, y yo quiero que usted esté muy pendiente de esto, y es el Antiguo Testamento, desde los Nevi'im, Ketuvim y la Torá, están tratados de, o se intentó, la intención de los autores era precisamente el poder organizarlos de manera cronológica. ¿Listo? La intención era organizarlos de manera cronológica, pero el Nuevo Testamento no está organizado cronológicamente. El Nuevo Testamento está separado por cartas, ¿sí? Por un libro histórico, está separado por un libro de revelación. Pero a diferencia del Nuevo Testamento, el Antiguo sí está organizado cronológicamente. Entonces, más o menos, intentaron organizar aún los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Malaquías es el que cierra el ciclo del profetismo en Israel. Él es el último vidente o roe. Aquí en este momento ya se le llamaba roe, ¿sí? Vidente se le llamó en la época de los reyes. Pero en esta época ya eran los videntes del Señor. Y es cuando posteriormente toman el término profeta. Eso ya lo ven con hebreo. Pero es importante que ustedes entiendan que hay un tiempo cuando termina Malaquías. Me gustaría que vieran Malaquías el capítulo final. Ayúdenme con Malaquías el capítulo final. Vamos a ver algo interesante. Señor Daniel. ¿Me puedes repetir, profe, el término ROE? Ok, sí. Perdón, vidente era para la época de los reyes, ¿listo? Primero, segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas nombra mucho la palabra vidente, ¿sí? Así se conocía al profeta. Pero después toma la connotación roé, ¿sí? Listo. Yo ya hablé mucho. Ahora lo voy a escuchar. ¿ROE? Roé. R-O-E. Sí, roé. Listo, muchachos. Pregúntenle a Juan David, ¿cuándo ustedes ya están viendo hebreo? Pregúntenle a Juan David qué connotación tiene el rol. Yo sé que les va a explicar un poquito más. Bueno, ok. Entonces, ahora los voy a escuchar a ustedes. En estos minuticos, antes de que hagamos un corto receso, yo quisiera escuchar qué leyeron de los macabeos. ¿Puedo empezar yo, profe?
Claro, dale, María José. ¿Me Voy a escuchas silenciar bien? el mío para escucharlos a ustedes. ¿Pero me escuchas bien? Ok. La verdad, profe, no tenía como mucha emoción de leerlo. No sé por qué, de pronto porque era apócrifo, pero cuando me senté a leerlos, me quebrantó mucho el corazón, mucho, porque es historia que la gente que leemos la Biblia, ya seamos teólogos, no teólogos, cristianos, evangélicos, necesitan saber esa historia tan dura y tan difícil para intentar rescatar el pueblo. Y la verdad, cuando leía sobre Judas Macabeo, me impresionaba la manera en que se organizaba y que en cualquier momento decía, Dios nos va a respaldar, Dios va a estar ahí, no importa. Y así era, daban frente a la batalla, daban frente a la situación y Dios los respaldaba. Es una historia muy importante, me parece a mí muy relevante. No pienso que fue un tiempo de silencio, pues obviamente se dice así porque no está en la Biblia, pero pienso que es como quitarle su importancia o su relevancia en la historia, porque sí pienso que es muy relevante para nosotros quienes estamos estudiando la palabra de Dios, que sepamos este tipo de historias que fueron eventos muy importantes para el pueblo, muy importantes. Y que leí sobre ello, pues leímos bastante, ¿no? Sobre el rey, es que yo anoto todo porque se me olvida, el rey Antíoco, que hablaba sobre la cultura de los paganos y cómo él quería interponer esta cultura, pero los judíos intentando rescatar quienes ellos eran, se interponían y que obviamente, me acuerdo una parte donde decía que ellos llegaban en cabalgaduras con sus armaduras y todos ellos apenas con lanzas y con pues lo que tenían para defenderse, pero era Dios quien iba delante de ellos. Así que como para no hablar mucho, quiero decir que para mí es muy relevante este libro y nunca lo había pensado porque, por ejemplo, nunca en la iglesia yo hice un instituto bíblico y demás y nunca fue como lean Macabeos, no, nunca nos dijeron eso, pero creo que es muy relevante e importante para la historia bíblica porque Judas Macabeo es un ejemplo también, no solamente Mateo, no solo Juan, Timoteo, Santiago, sino también él, de la manera en la que Dios permitió que por medio de él el pueblo tuviera esperanza y pudiera hacer frente a lo que se quería interponer, para que ellos pudieran progresar, para que pudieran restaurarse, para que pudieran crecer una vez más. Bueno, María José, te hago una claridad en el término del silencio bíblico. ¿Por qué se le llama silencio bíblico? Porque Dios ya no se revela al hombre. El hombre sigue, ¿me entiendes? El hombre sigue como en esa lucha y sobre todo en esas guerras, esas monedas, como tratando de algo que tú dijiste es cierto, rescatar a ver, su identidad judía, ¿sí? Eso, porque recuerda de dónde vienen. Ellos vienen marcados de, venimos de cautividad, ya no podemos perder nuestra identidad, por eso están tan enlaza. Cuando tú conoces la historia, puedes enlazar la historia y dices, wow, es que aquí es defender. Yo puedo estar en otras tierras o la gente me puede, pero yo no voy a perder quién soy como judío. O sea, eso es lo interesante. Entonces se llama silencio bíblico porque Dios ya no se revela como se revelaban los profetas. Ya Dios no se revelaba como se revelaba a su pueblo. O sea, Dios como que en esos 400 años ya no más. Y el mismo hombre tenía que buscarlo, pero ya Dios no se revelaba como antes. Por eso se llama el periodo intertestamentario del silencio bíblico. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Listo. Entonces, ¿sí lo disfrutaste, María José? Mucho, hasta lloré de la emoción. Me identificaba con la historia y me pareció muy trascendental para nosotros que también hacemos parte de esa iglesia invisible, ¿no? Que somos realmente todos. Súper. Me alegra que lo hayas disfrutado. Es como romper paradigmas. Sí. Listo. John Alexander, señor. Bueno, tengo que comentar que, pues a diferencia de la compañera María José en el instituto que yo hice, sí leímos Macabeos, sí nos los hicieron leer, solamente que nos hacían la salvedad que como documento histórico tenía un gran valor, más que como documento de revelación de parte de Dios. Sobre todo por el segundo libro de Macabeos, porque en el capítulo 12 y en el capítulo 15 tiene dos cosas que doctrinalmente no concuerdan con el resto de la palabra, como
la oración a los difuntos en el 12 y en el 15, capítulo 15, la oración de los difuntos intercediendo por los vivos. Y eso es algo que realmente no cabe, sino en ese libro no concuerda más. Entonces, doctrinalmente hablando, como que no concuerda, y lo que no concordaba, pues simplemente no entraba al canon. Aparte, pues también sabemos que hay otros 2 libros más. Aparte de esos 2, hay otros 2 más que fueron escritos en arameo y que no fueron descubiertos sino años después de este canon, del canon inicial. Pero claro que sí hay que estudiarlos, claro que sí hay que aprender la historia de esa familia de Matatías, sus hijos, como yo puedo ver aquí como un recorderis de la época de los jueces. Pues ya no había rey ni nada, pero entonces, cómo Dios levantó una familia, y de una familia como que dice, se empoderaron y dijeron, bueno, aquí vamos a guerrear, vamos a lucharla, y realmente, si mal no estoy, creo que de ahí también sale una celebración judía que lleva también muchísimos años, el Hanukkah, que es el recordar que todavía la celebran, es como por ahí en diciembre también, por ahí paralela a la Navidad, por ahí en esos días, y se celebra y lo hacen con mucho agrado. Todavía hay recuerdo de eso, y sí es importantísimo que lo estudiemos. Hay algo clave, recuerden que cuando yo les pedí que leyeran Macabeos era para situar lo que pasó en esos 400 años, ¿no? No es para volverlo teología, porque en ese aspecto, obviamente John Alexander tiene toda la razón. El más aceptado es primero de Macabeos, más que el segundo de Macabeos, porque el primero de Macabeos tiene un poquito más de desarrollo de la historia, en cambio el segundo de Macabeos tiene algunas cosas que es donde algunas, digamos, doctrinas de la iglesia tradicional tienen para decir, no, es que la Biblia dice, no. Por eso el canon Masoreta dijo, no, definitivamente no. Pero para conocer la historia sí se nos hace importante. Y sobre todo Macabeos, otros, por ejemplo, como Tobías, como yo les decía, no, definitivamente no. Cuando usted lo lee, dice, no, esto no, nada que ver. Pero Macabeos nos sirve solo para situarnos en la historia. ¿Listo? Que fue lo que nos manifestaba, por ejemplo, ahorita María José. O sea, es conocer y verlo desde esa parte de defendamos nuestra nación porque es que venimos de cautividad. Y lo que dice John Alexander es totalmente cierto. Por eso, definitivamente no entró en el canon Masoreta. Gracias por esa claridad, importantísima para los dos, muy bien. Listo, ¿qué más me cuenta de los Macabeos? Bueno, profe. Dime, Mercedes. Pues hay mucho de contar, pero bueno, ciertas cosas de pronto desde el punto de vista histórico como para ubicar, y es que pues se dice que fue escrito más o menos como en el del 170 o 150, la segunda parte, o sea, la segunda de Macabeos, me parece que fue escrita primero que incluso la primera de Macabeos, o sea, que no es cronológico, ¿cierto? Sino que es más bien temático el hecho de cómo está ubicado, pero no cronológico. Y bueno, fue el resultado definitivamente de esa rebelión que tenían los judíos en contra del imperio persa. ¿Ok? Y pues de ciertos parámetros puede decirse que la segunda parte de los Macabeos también ya entra más al tema de la defensa del culto y del templo, ¿cierto? Que la primera también tiene otras causas. Y es que, por ejemplo, la helenización se entró demasiado a los líderes religiosos. Entonces, la familia Macabeo, o sea, la familia de Macabeos o de Judas, y sus hermanos, y su tercera generación incluso, pues sintieron ese celo y fueron que entraron en defensa de todo este culto, la reestructuración del templo, y bueno, todo lo que refiere la segunda de Macabeos. Pues también habla un poquitico de lo que tiene que ver con, o sea, la primera parte creo que de primera de Macabeos como que influencia un poco incluso a la parte final del alejandrismo.
Y bueno, y hace referencia como a esa parte histórica y como decías tú, profesor, que de verdad contextualizada con la parte histórica secular, que es la misma realmente. Entonces uno puede ver y estudiar historia universal a partir de ese proceso de los macabeos, sobre todo la primera parte. Ok. Solo una claridad, Mercedes, ya no están los persas, sino los griegos, ¿no? Ya está en juego todo el mundo griego, porque pues ahí es donde vamos a entrar nosotros después con la invasión del Imperio Romano. Listo. ¿Quién escribió en el chat? ¿Alguien escribió en el chat? Ah, bueno, John Alexander ha escrito con el Imperio Griego. Gracias. Daniel encontró la canción. Yo no la había encontrado. Me alegra. Au- Escuchen, es súper bonita. Aunque esta canción no creo que sea la misma suya, es otra que habla de lo mismo. Venga, yo miro rápido. Así rapidito, permítanme mirarla porque es que esa canción no la he vuelto a encontrar. Es una canción ya muy viejita, no la cantaban los pastores abuelos. Y era precisamente para que nosotros recordáramos de dónde había como toda esa parte del mundo. Esa es una canción que se llama Los Reyes de Babilonia, que hay mucha gente que la canta y Sí, es como, esa está basada en un lamento que habla de eso, cómo extrañaban, la añoraban tierra. los israelitas volver a su tierra. Ajá. Ok, bueno, chévere, con calma verla y escucharla, porque sí se necesita, hay muy poco, antes sí se escribía mucho acerca de este evento, pero los judíos en muchas de sus celebraciones tienen cantos alusivos a que no olviden de dónde salieron. Bueno, listo. ¿Quién más me cuenta un poquito de los Yo, macabeos? pues digamos que, bueno, la lectura la miro desde dos cosas. Mientras la leía, pues lo primero que miraba era cómo, eh, cuando uno la lee, digamos que empieza a mirar que tiene mucho fundamento de la historia de lo que pasó con Israel, ¿no? La, fo- que digamos, los macabeos empiezan a actuar con un conocimiento muy claro de lo que Dios había hecho antiguamente con otros hombres que había levantado y ellos pensaban cómo hacerlo. Me parece que esta es como digamos que se esperaría o se hubiera esperado que después de Josué hubiera sido la respuesta de Israel de esa manera, porque digamos que Josué enfatiza mucho eso, bueno, les dice, bueno, ustedes verán qué van a hacer, pero lo que yo voy a hacer es esto, servir al Señor y defender eso. Y también me parece interesante la forma en la que se desarrolla un poco la escritura, que también lo uno mucho con lo que pasó con Daniel, y es que Daniel se levanta en un momento porque dice, bueno, como que esto ya se cumplió, como que hay que hacer algo, como que toca ponernos al frente, no sé, nadie está haciendo nada, todos están simplemente esperando. Entonces, venga, hagamos algo a ver qué pasa. Y me parece que eso es un poco lo que también mueve la historia de esta familia y todo lo que se hace basados en que, bueno, alguien tiene que hacer algo. No podemos tampoco quedarnos simplemente como esperando a ver qué pasa y cuándo se nos dan las cosas, sino también tenemos una responsabilidad. Y digamos que me llamó un poco la atención de ese libro, la verdad no, nunca lo había mirado. Me parece que tiene bueno, una riqueza narrativa interesante que es muy buena. Digamos que cuando uno la lee, la empieza a leer, leíla muy bien la historia, por lo menos en la versión que la leí, leíla muy bien la historia, es muy descriptivo y pienso que eso es lo que sobre todo atrapa, alejado bueno, digamos de lo que decía John Alexander, que uno va encontrando como ciertas cosas que uno dice no, pero en sí la narrativa histórica que maneja y cómo cuenta la historia y el hilo conductor que usa
unir el propósito de toda esa familia en favor de preservar la fe y de levantarse y luchar. Y ese luchar haciendo cosas que recordaban que ellos no vivieron, pero que sí escucharon, que así era que actuaba, digamos, David, así era que actuaba Josué, así fue que actuaron los primeros en la historia de Israel. Entonces es interesante cómo yo resalto lo siguiente. Lo importante es saber transmitir ciertos principios a la familia, ¿sí? Que a veces como que nos vamos quedando un poco cortos en eso. La influencia hoy en la familia no está generada por los papás transmitiendo una fe viva, genuina a sus hijos, sino está delegada es en una autoridad espiritual. Entonces es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de otras personas transmitir eso y pienso que eh, es como interesante que ese libro se enfoque un poco en resaltar eso, ¿no? Lo importante que la labor que cada uno dentro del hogar se debe desarrollar para que de ahí se puedan surgir las personas que puedan ayudar a cambiar los destinos aún de una nación, porque no, digamos, no se tiene muy en cuenta hoy en día aún eso, ¿sí? Sí, vamos camino a la debacle y a la maldad. Bueno, pues esperemos que las cosas pasen, pero mire lo que puede hacer una persona, en ese caso el papá, para influenciar a sus hijos y cómo aún él los proyecta dentro, ya en sus últimos días los proyecta y los dice es que ustedes van a hacer esto, usted se va a encargar de hacer esto y no muere simplemente para que lo recuerden como un buen papá, sino antes de morir los proyecta. Mientras lo leía, digamos que iba hilando mucho con lo que pasó antes en la historia y contextos como cuando habla de que los hijos son saetas en la aljaba del valiente y esas cosas. Y eso es algo que digamos que es importante uno también tomarlo y entenderlo, ¿sí? Hace un tiempo hablaba con una persona que de todo este movimiento es un profesor acá en la Universidad Nacional de Filosofía y Humanidades. Y entonces él me decía que muchas veces se necesitan para lograr grandes cambios y contraponerse a ciertos movimientos, como hoy lo que está pasando con el LGBTIQ, todas esas cosas. Se necesita que se levanten padres, que formen hijos, que sean capaces en medio de esas generaciones malas levantarse como una voz que se contrapone a esa corriente que se juzga como bien para que ellos generen los cambios y las transformaciones que se necesitan para que la gente vuelva otra vez al cauce. Muchas gracias. Súper, sí. Definitivamente la historia nos sirve para eso y podemos sacar cosas muy, muy interesantes. Gracias, Dani. Jamie, y después Sarita. Jamie, dime. Bueno, a mí me pareció un libro o los libros muy interesantes. Nunca hubiese tenido la oportunidad de leerlos. La verdad, como dijo María José, no sé si por no estar en el grupo de los inspirados, la Biblia, los centrados que nosotros tenemos. Pero sí me pareció interesante a la forma de conocer en ese espacio la historia, dado que desde en la parte de esa invasión griega y del helenismo que se estaba dando en ese entonces, bueno, ya lo han dicho los compañeros, se levantó un padre de familia y de hecho con su familia, pero ver lo que llevó a ellos, cuál fue su causa, el conservar la ley. Eso fue algo que me pareció sorprendente, porque es que es sacrificar cerdos el santuario, presentar esos holocaustos, eso fue algo impresionante. Algo que también me pareció como fuerte es que muchos judíos también tomaron la parte del paganismo, se unieron y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a ser como ellos
y decidieron morir. Entonces me parecía morir y luchar por la causa, esa fidelidad a la ley me sorprendió muchísimo. Lo que decían también los compañeros, cómo Dios usa a la familia en medio de los diferentes tiempos para él seguir glorificándose. Y para también conservar la palabra o lo que ya conocemos o los fundamentos. Algo que me pareció pero muy, muy sorprendente fue los que decidieron morir en el día sábado, que decidieron no pelear, los que estaban en los montes y bajaron el día sábado y se enteraron el ejército enemigo, y cuando eso me impactó, dijeron no saldremos a pelear porque conservamos y morimos creyendo en la ley. Y esto fue algo que me impactó porque si lo acotamos a nuestros tiempos es como que fuerte, nos deja como con una enseñanza ahí muy, como para tener en cuenta, pero sí me pareció muy bonito y como cada uno de ellos, de los hijos de Matatías, cada uno de ellos en su tiempo hizo algo para emprender y para luchar en ese fundamento de conservar la ley. En lo personal creía que el segunda de Macabeos era la continuación de primera, pero ya al leer me doy cuenta que es algo más paralelo, pero no es algo que da la continuidad como a veces esperamos, ¿no? Primera, acostumbrados a leer la Biblia, no, acá no fue así. Entonces, pero sí, muy interesante para conocer la historia. Y la verdad, gracias, profe, porque si no se hubiese motivado con esta actividad, yo no lo tomo en cuenta. La verdad que un aprendizaje muy bonito. Bueno, me alegra, Jamie. Dime, Sarita. Ok, buenas noches a todos. Así como para complementar la información, estuve como mirando varios videos y entre ellos había como una dramatización y así como para uno meterse más en la historia porque pues sí pasó, ¿no? Son hechos históricos. Y pues básicamente era una historia para niños, pero igual no la vi. Y decía, era como que mostraban antes de la tragedia, minutos antes de la tragedia, mostrando cómo habían supuestamente, bueno, no sé, habían judíos, pero vestidos como griegos. Entonces, así mostrando el pecho y así, yo, uy, no, no pensé. Entonces, como que vístanse como judíos, ¿sí? Como, pero no. Y participaban allá en los deportes, que en el Olimpo y todo eso. Y ya cuando empieza a venir las guerras y todo eso, ya empiezan a decir, venga, yo soy judío o yo soy griego. O sea, tengo que tener una identidad clara para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces había un judío vestido de griego y decía, no, yo soy griego. Entonces cuando fueron a asaltar las casas, decía, no, yo sí soy griego, pero ya cuando los dejaba de perseguir, entonces era judío. Entonces uno era ahí como, ay, venga, ¿y yo qué soy? ¿Sí? O sea, ¿será que yo soy un cristiano camaleón o soy una cristiana camaleón? ¿O qué estoy haciendo yo? O sea, como que uno se siente identificada con eso y ya después él pues decide ser judío, decide ser judío de corazón y se une a la batalla y todo eso y pues ya leyendo o viendo otras cosas pues la fiesta o celebración de la Hanukkah es prácticamente como una celebración, una conmemoración, un recordatorio de la purificación del templo, ¿cierto? Como volver al templo, volver a nuestras costumbres, volver. Y creo que cuando Judas, o sea, como que Judas hizo eso y alcanzó a celebrar, por decirlo así, pero igual esa era como una celebración, pero no terminaron ahí las batallas. Eso continuó y continuó. Y pues con la información que pude ver, digamos que uno puede entender varias cosas. Por ejemplo, uno ve este imperio y uno dice, wow, eran súper estrictos y súper sincretistas y súper radicales y todo eso, pero uno se pregunta entonces por qué el imperio romano no era así. El imperio romano que vemos en el Nuevo Testamento no les prohíbe hacer las fiestas, incluso no, o sea, no hace nada, ¿sí? Digamos que los deja quietos en ese sentido. ¿Y por qué? Pues según leí, espero que no esté de pronto el profesor me corrige, pero es como que en un momento de la historia hubo como una guerra interna entre el imperio Seleucida, creo que se llama. Entonces estaban como en un momento de crisis
cuando los macabeos y los romanos, el imperio romano, se unieron para derrotar a ese otro imperio. Entonces uno dice, hay de por medio una alianza, hay de por medio una historia que permite que haya como cierta libertad. Aunque en el Nuevo Testamento podemos ver que igual habían grupos que iban en contra del imperio romano, ¿cierto? Habían grupos que no les gustaban, pero pues eso fue más adelante. Entonces, como que ver la historia, uno dice, uno entiende muchas cosas, uno entiende las razones, uno entiende por qué eran tan radicales los fariseos y uno entiende también por qué el imperio romano no era tan estricto en cuanto a eso. Entonces, ese era mi aporte. Súper, ahorita les voy a explicar un poquito acerca de las alianzas y de hecho se llamaba el Reino de Judá. Y el Reino de Judá, a pesar de ser invadido por los romanos, un momento donde se mantuvo gracias a los macabeos como una nación única. Entonces ahí es donde se une nuestra historia con el Imperio Romano, pero pues ya se lo explicaré. John Alexander levantó la mano. Sí, profe, un comentario chiquitico. Es que esa última parte que habló Sarita quería comentar. Cuando se estudia los fariseos, aparece, pues la mayoría de historiadores, teólogos los ubican sobre el año 150 antes de Cristo, que es precisamente la época de la rebelión de los macabeos y cómo ese movimiento surge por esa misma radicalidad, por conservar la identidad, o sea, no como algo malo como lo vemos ahorita, sino como algo que quería volver a la ley, volver a la identidad, para conservar su cultura, su religión tal cual intacta. De ahí salen los fariseos, que luego es el contexto en el que se está dando cuando Jesús viene y en la época de la iglesia, en los primeros años. Esa radicalidad que hubo precisamente por lo mismo, porque les tocó hacer eso, que luego ya pronto se distorsionó, ¿no? O pronto se desvió ya del propósito, ya, pero la intención era muy buena. Sí, de hecho, Jesús reconoce muchas veces que ellos tenían, digamos que la ley intacta, pero su corazón era el problema. Entonces, pero de ahí nace, precisamente el fariseísmo realmente nace de ese anhelo de no perder la identidad. Y viene, sí, desde la revolución de los macabeos. Entonces, por eso es importante conocerlo. Yo quiero que usted tome la mejor manera la lectura de los macabeos porque digamos que esa es la transición de una lucha de un pueblo que sale de esclavitud y que no quiere volver a ser esclavo y está en medio ahora del helenismo del mundo griego. Llega un momento en que dice, aquí o nos paramos firmes o nos vamos como nación. Y pues peor, Dios dejó de hablarles y pues ahí sí, con lo que medio escucharon de sus abuelos, lo que escucharon hasta Malaquías, y ya, de ahí para adelante, salve la patria, ¿sí? Entonces es muy interesante verlos de esa óptica y como algo que resaltan muchos de ustedes, una familia tuvo como, no, venga, nos toca empezar a luchar y no podemos permitir que desaparezcamos como nación. Entonces se vuelve supremamente interesante la lectura como historia de los macabeos. Bueno, son las 9:05 de la noche, vamos a descansar 10 minutos, ustedes hablan muy sabroso, pero ya pasamos una hora, ya nos queda poquito de clase. Entonces voy a pedirles que por favor se levanten un poquito, vayan, tomen algo y para entrar a esta última partecita, ¿listo? Entonces nos vemos sobre las 9:10, 7, 8 minuticos nos vemos y finalizamos nuestra clase, ¿listo? Entonces para que no estén ahí sentados todavía una hora, que eso tampoco debe ser así. Entonces nos vemos 9:10, 9:12.
Listo, mis muchachones. Listo, ¿estamos? Mi estimado Henry. Hola, profe, Señor lo bendiga. Henry, no me he olvidado de su merced. Yo ya estoy comentando en su casa a ver cómo lo ayudamos. Profe, cuando tengo un tiempito necesitaba comentarle algo de Bueno, listo. Bueno, entonces, prosigamos con nuestra presentación. Espera un segundo. Bueno, ok. Entonces, habíamos terminado con esto para precisamente entrar a los macabeos. Ya hicimos el ejercicio de control de lectura de los macabeos, ya vimos que era importante para la historia, que lo lleva hasta precisamente el mundo heleno de los griegos. Y después va a aparecer entonces en nuestra línea roja, en nuestra línea de descendencia, llamémosla así en esta noche, cómo finaliza Malaquías y entramos, ¿cierto?, a Mateo. Aunque todavía no vamos a hablar de los evangelios, porque pues lo haremos más adelante en el segundo corte, sí vamos a decir que Mateo, siendo un libro descriptivo y hecho para los judíos, ¿cierto?, porque algo que vamos a ver en los evangelios es que cada evangelio tiene una intención y está escrito a un público determinado, y en este caso Mateo fue escrito para los judíos no creyentes. Entonces vamos a ver una descripción de, primero, el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Pero todo redundado a esta frase: este es mi hijo amado, ¿sí? El judíos, mi hijo. Y entonces, a partir del nacimiento, ¿cierto?, vamos a ver el bautismo de Jesús, que es cuando aparece el judíos, este es mi hijo. Y Mateo nos describe parte del ministerio, ¿cierto? Vamos a ver dentro del ministerio inicialmente, cuando él va al desierto, cuando vuelve, cuando es tentado, vamos a ver las bienaventuranzas, perdón, o el sermón del monte, y ahí empieza todo un desarrollo con sus discípulos, etcétera. Empieza ahí un desarrollo en el ministerio de Jesús, para después ir culminando con la fiesta de la Pascua, la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y cuando la gente empieza a proclamarlo. Pero con esto entonces hay una alarma, y con la alarma que se prende viene la traición y arresto de Jesús, y viene una segunda frase que destaca el evangelio, que es consumado es, ¿sí? Una vez que viene ese consumado es, viene la crucifixión y finaliza esta línea, ¿cierto?, con el nacimiento del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, para terminar en la crucifixión, en la muerte, pero con la muerte, la resurrección de Jesús, para después terminar con su ascensión y empezar el famoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto para mostrarles el recorrido histórico hasta Jesús, porque aquí es donde definitivamente haremos, ¿cierto?, énfasis en nuestro estudio del Nuevo Testamento 1. Entonces aquí termina prácticamente desde el nacimiento de Adán hasta Jesús la línea del tiempo que nos dirá que Jesús sí es el Mesías prometido, ¿sí? Entonces, eso, para que ustedes se den cuenta lo importante que es traer la línea de tiempo desde Adán hasta Jesús, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos saber, en el caso de ustedes como teólogos,
conocer esa historia y cómo llega hasta Jesús, ¿sí? Hoy estamos relatando la Biblia en una clase y media, ¿sí? Pero esto es un compilado, ¿sí? Esto es un compilado de muchas cosas. Ahora, yo quiero hoy simplemente entrar a la geografía y al contexto del Nuevo Testamento. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver un pedacito. Entonces ya con ese preámbulo, que era lo que a mí me interesaba, que ustedes tuvieran ese piso, ese argumento, que conocieran la historia, sí podemos hablar ahora sí de la geografía y el contexto del Nuevo Testamento. Antes, si no conocíamos lo que conocimos en esta clase y media, pues se nos iba a dificultar un poco el tema de comprender el Nuevo Testamento. O sea, aquí es como cuando usted tiene prerequisitos, ¿no? O sea, usted, para ver Hebreo 2, necesita ver Hebreo 1. Si usted no vio Hebreo 1, Hebreo 2 usted va a entrar hecho un 8 porque no conoce ni el alefato. Entonces, mi interés, y me excuso con ustedes porque de pronto en el programa no estaba, quisiéramos esa introducción, pero yo dije, cuando tuvimos la primera clase, veo algunos vacíos, y si hay esos vacíos, pues difícilmente vamos a entender el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, vuelvo y repito, me excuso, pero tenía que hacerles el recorrido para hacer así entrar a la materia del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar inicialmente de Pompeyo. Pompeyo es conocido como Pompeyo el Grande, ¿sí? Pero él nunca fue un emperador, usted no lo va a conocer como emperador, él fue un militar y político romano. Que es importante simplemente que lo nombremos, porque Pompeyo invade Judá y termina prácticamente el reino de Judá con la invasión de este militar y político romano, ¿sí? Pompeyo, en un momento determinado, ¿cierto? Y permítame leerle esta parte que me encontré, dice, en el año 61 a.C. se celebró en Roma una de las procesiones triunfales más fastuosas de su historia. Su protagonista era un general que entonces tenía 47 años, de atractiva presencia, o porte majestuoso, y según parecía entonces, tocado por la fortuna. Aquel era ya su tercer triunfo, con el que parecía coronarse una carrera que justificaba el apodo de Magno, el Grande, que el pueblo le había otorgado años antes. El historiador Plutarco, ustedes saben que Plutarco fue uno de los grandes historiadores de la época bíblica, escribiría más tarde. Otros antes que él habían triunfado ya 3 veces. Sin embargo, él había obtenido su primer triunfo por su victoria en África, el segundo por su éxito en Europa y el último por dominar Asia. Y todo ello hacía parecer que sus triunfos eran señal de que el mundo entero se había rendido en su poder. Sin embargo, no fue así. Pompeyo es el que toma en el año 63 antes de Cristo a Jerusalén. Va a ser el encargado de terminar con el reino de Judá, ¿sí? Entonces lo somete bajo Roma. Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Con él, el primer gobernador romano en Judea fue Herodes el Grande. Herodes el Grande va a ser importante en nuestra historia porque él se menciona. Pero ojo, muchos confunden este Herodes con el Herodes del tiempo de Jesús. Y aquí es donde, porque es importante conocer la historia de cada uno. Porque vamos a ver, dependiendo de la historia, a qué Herodes se refiere. Si a Herodes el Grande o a Herodes el Tetrarca. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente vamos a nombrar que cuando es invadido Judá o el reino de Judá, quien es gobernante en ese momento es Herodes el Grande. ¿Listo? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, miren lo siguiente. Herodes, ay, perdón, no le estoy compartiendo la pantalla, disculpen. Ya, creo que ya la pueden ver, ¿cierto? Entonces,
El primer gobernador romano en Judea fue Herodes el Grande, no se olvide, el Grande. Él fue el único emperador o gobernador, mejor, que recibió el título de rey. Los demás nunca fueron reyes. El único que recibió el título de rey fue el rey Herodes, Herodes el Grande. Por eso ustedes van a ver que en algunos apartes de Mateo se va a hablar de no solo Herodes, sino el rey Herodes, ¿sí? Porque fue el único gobernante de Roma que recibió ese título. Es importante solo por historicidad, ¿listo? Fue rey de Judea, Galilea y Samaria e Idumea entre los años 37 y 4 antes de Cristo en calidad de vasallo de Roma. O sea, él nunca fue emperador, él solo fue gobernador. Y tenemos que empezar más adelante de cuando veamos, digamos que los títulos con los que se distinguía el gobierno romano. Herodes fue gobernador, pero fue el más grande gobernador, porque si ustedes se dan cuenta, él gobierna 4 provincias, ¿sí? Y él, por eso se hizo llamar el Grande. Pero era caracterizado, bueno, aquí ya les voy a explicar algo, era caracterizado por varias cosas que ahorita les mencionaré. En esa época estaba dividido todo por reinos. El reino de Judá, el reino de Israel, el estado de los filisteos, el reino de Moab, el reino de Edom, por eso lo vamos a ver muchas veces en la escritura, el reino arameo, el reino de Amor y tribus aramaicas. Esta parte está dividida en reinos. A los alrededores regularmente estaba en tribus después de la invasión del imperio asirio. Con la invasión del imperio asirio y con el gobierno griego se mantuvo en la posición de reinos, pero cuando es sometido Judá, en cierta manera, quien prevalece es el reino de Judá. ¿Listo? ¿Por qué es conocido Herodes el Grande? Por su crueldad inicialmente. Recuerden ustedes que Mateo nos narra que cuando viene la visita de los magos, una de las cosas que le pidieron es, bueno, díganme, cuando ustedes se encuentren, por favor, al niño háganmelo saber. Y resulta que ellos se van por otro camino, nunca llegan, ¿cierto? Y entonces él, para finalizar la profecía, manda a matar a los niños menores de 2 años varones, ¿sí? Entonces él se conocía como un gobernador cruel. La matanza de los inocentes narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 2 tiene antecedentes más directos en el episodio protagonizado por el gran enemigo del pueblo elegido. Entonces, Herodes el Grande, acuérdese que es el primero que manda asesinar a los hijos varones judíos menores de 2 años para intentar de esa manera terminar con el que se iba a llamar el rey de los judíos. Sí, porque acuérdese que él era el único rey, ¿sí? Él fue conocido, bueno, ok, aquí hay una trascendencia que usted entender. ¿Cuál era el enojo de Herodes? El enojo de Herodes, perdón, era precisamente ese, que él era el rey que se estableció, que lo reconocieron por rey, ¿sí? Era reconocido como rey, y que le vinieran a decir que iban a ser un rey y que era el rey de los judíos, pues él tenía que terminar el rey porque el rey era él, ¿sí? Entonces la intención en un momento determinado de Herodes el Grande es, aquí no hay ningún rey sino yo, y lo vamos a leer. Perdón, y vamos a conocer la intención cuando nosotros hacemos las lecturas. Entonces, sí es importante que nosotros podamos saber que él se molesta porque él era el único proclamado rey. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es importante saber que él fue el único que se nombró rey? Porque cuando a él viene y le dicen que va a venir el rey de los judíos, pues dicen, no, es que el único rey aquí soy yo. Sí me hago entender esa analogía y por qué es importante saber que él es el rey, el único rey que se llama siendo gobernante, ¿sí? Entonces vamos a empezar a enlazar cosas, vamos a empezar a entender cosas del contexto para poder entender realmente el texto bíblico. Ok, entonces, lo que yo les decía, una de las cosas también por las que se caracterizó en la época romana
fue por sus construcciones. Y entre sus construcciones había 2 ciudades que él mismo edificó, que inicialmente eran Cesarea y Sebaste en Samaria, ¿sí? Este Sebaste se conoció más adelante como Sebasto. De hecho, hoy se conoce como Sebasto, pero inicialmente se le decía Sebaste. No sé en qué momento de la historia tuvo el cambio, pudo haber sido simplemente una cosa de léxico y traducciones. Pero, por ejemplo, lo que más se conocía de Sebasto era la construcción del puerto marítimo de Sebasto, ¿sí? Fue de las grandes construcciones que hizo precisamente Herodes el Grande. Pero también vamos a conocer el reino marítimo, la construcción marítima de Samaria. Y esta es una de las construcciones más majestuosas que hasta hoy. Esto es una foto actual, ¿sí? De las ruinas que quedaron, pero si usted se da cuenta, gran parte de la construcción que él hizo fue espectacular, ¿sí? Entonces, pues obviamente hoy ya hay modernidad, usted atrás de ya carretera y de una ciudad en esa parte de la ciudad, pero digamos que la majestuosidad de las construcciones de él fue una de las cosas que más lo caracterizó, ¿sí? Entonces, en la época precisamente en la que está como gobernante Herodes el Grande, va a estar como emperador Augusto, conocido como Octavius. ¿Por qué se conoció como Octavius? Porque resulta que Augusto es un hijo adoptado y él, en busca de esa identidad, según los historiadores, él intenta ponerse varios nombres y al final quedó Augusto. Pero digamos que Octavius, Augusto Octavius, era una manera de decir que él quiso tener varios nombres. Entonces es un emperador, de hecho es el primer emperador romano que se conoce en la historia, y está bajo, digamos que Herodes el Grande está bajo autoridad del emperador Augusto Octavius. ¿Listo? Dentro de las cosas interesantes que podemos resaltar de Herodes el Grande eran las construcciones militares. Él tuvo 4 fuertes en la capacidad militar, que era Herodias, Marquedronte, Masada y la misma Jerusalén. Entonces, una de las cosas que vamos a ver interesantes de todo esto de Herodes es ver no solo quién fue, sino qué lo caracterizó y por qué había tanto respeto muchas veces de los judíos hacia Herodes, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a intentar descifrar y ya la próxima semana, Dios mediante, pues hablaremos más a profundidad sobre eso. ¿Listo? Interesante porque ahora sí empezamos a entender, ¿no? ¿Listo? Muchachos, son las 9:29. Ya vamos a respetar entonces el tiempo. Confiando en Dios, nos vemos la próxima semana. Ya hicimos una brochadita de lo que vamos a empezar a ver ya con el contexto del mundo del Nuevo Testamento. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por todo. Que Vale. descansen. Descansen. Dios los bendiga. Gracias, profe. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.